Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este video en la plataforma o en YouTube. Les doy la bienvenida a los compañeros que asisten aquí en vivo: Brandon Rodríguez Ortega, Eduardo Alejandro García, Héctor Camilo, Karen Hernández Barrón, Carly Flores, Mónica Jimena y mi mano derecha, que es Marisol Morales. Esta sesión está siendo obviamente grabada para que todos los compañeros eh, puedan revisar la clase o la videoasesoría. Y bueno, el día de hoy pues vamos a trabajar con el texto de Justo Villafañe, Principios de la teoría de la imagen. Villafañe, bueno, este teórico español, pues tiene dos textos importantes, que es el de Principios de Teoría de la Imagen y Introducción a la Teoría de la Imagen. Uno de ellos lo escribe con Roberto Mínguez y en aquel texto señala algunos tópicos que a veces se van a repetir en este. De todas formas, en esta unidad vamos a revisar ambos. Son una gran introducción a lo que es la parte psicológica, la parte de las teorías perceptivas de la imagen. Entonces, bueno, vamos a ir viendo primero algunos elementos de esta presentación que de algún modo también se retoma esta parte de la presentación en la tercera unidad, que es la parte de composición. Entonces aquí en alguna parte pues vamos a hacer alguna pausa y meter un poco las diapositivas, dado que pues bueno, de por sí estos luego tópicos se intercalan, entonces pues es interesante ir revisando esto, ¿no? Como ya saben, los que presencian aquí en vivo la videoasesoría pueden escribir en el chat o participar levantando la manita, o también para aquellos que ven la sesión videograbada, pues les invito a que participen en los foros de discusión de la misma plataforma. Igual, ¿no? Si en dado caso, pues también lo revisan en los suscriptores aquí de la página de YouTube, también lo pueden hacer. Vamos a ir revisando aquí algunos elementos de lo que es la teoría de la imagen. Vamos a ir saltando de una reflexión que tiene que ver con el papel de lo visual en los medios, ¿no? Actualmente cerrábamos la clase anterior y por eso pongo este inicio de la presentación para conectarlo con la que estamos revisando, esta visión del bisonte a la realidad virtual, en donde como lo visual tiene un papel preponderante en los medios, ¿no? O sea, está dentro de la publicidad, está dentro de los medios electrónicos, en el video, etcétera. Y también lo que veíamos un poco la inmanencia del arte, sobre todo en la teoría de la composición. De algún modo, bueno, aquí hay algunas cuestiones del texto que pues hacen referencia a también elementos que ya habíamos visto de la filosofía de la imagen. Por eso pongo a colación aquí algunos elementos, ¿no? Pues bueno, algunos problemas básicos del conocimiento que tenía que ver con incluso la presentación inicial, ¿no? Del curso, ¿no? De la filosofía de la imagen, que tiene que ver con un problema del conocimiento y de la realidad. Por ende, tendría que ver la propia filosofía metafísica y la dimensión de la lógica como estudio de la representación. De aquí, pues bueno, hay todo un camino, ¿no? De toda la visión idealista de la composición de la realidad, que tiene que ver con Pitágoras, el Parménides, ¿no? Que ya habla un poco de la percepción y el razonamiento, Demócrito, que tiene que ver con esta visión materialista de los objetos, ¿no? La luz y la radiación de los objetos, que es inmanente a estos. Y de algún modo también Platón, que es el camino que, sobre todo en la dimensión del conocimiento, que es la filosofía idealista, y su alumno Aristóteles, que parte hacia un naturalismo de la realidad, ¿no? Hay una relación entre tanto sujeto-objeto. De aquí, bueno, pues vimos, o recapitulando, ¿no?
cómo, bueno, de estas tres dimensiones, ¿no? Del empirismo, el racionalismo y el idealismo trascendental, pues va a haber una brecha interesante en siglo XVIII, XIX, a las filosofías psicológicas con Wundt y otros teóricos de la psicología que van a hablar precisamente del fenómeno perceptivo, ¿no? Hay algunos otros autores como Arnhem que comienza a dimensionar toda la parte artística que es interpretación, pero también habla del fenómeno de la realidad o cómo se traslapa la realidad con la percepción. Y de aquí hay algún modo la parte psicológica es importante porque habíamos visto que en los elementos del conocimiento, sujeto, objeto, representación y operación, la representación es parte de la lógica, pero la operación es cómo esas representaciones se van intercalando en nuestra mente, que es un poco el trabajo que dimensiona la psicología en cómo vamos aprendiendo la conducta o cómo esa conducta se va formando en nuestra vida a partir de las experiencias. Y a través de esa dinámica de experiencias vamos conformando una especie de ladrillos en nuestra percepción. Entonces, si ya lo tomamos ya dentro de las teorías más contemporáneas, como las de Piaget, ¿no? Y el constructivismo, sabemos que nuestra percepción ha sido mediada también por una parte del sujeto que nos enseñó a vivir la vida, ¿no? Padres, etcétera, la realidad como el otro, pero también nosotros tenemos una realidad a priori, ¿no? Como una dimensión volitiva, ¿no? Intencional por construir la realidad. Y bueno, en esta dimensión no solamente ubicamos las cosas o las representaciones por lo que es lo que representamos en la realidad a través de las palabras, sino cómo formamos en la mente a través de la experiencia las cosas que nos formaron. O sea, no solamente recordamos las cosas que hemos representado en el mundo, así sea hablar de una comida, hablar de un aroma, hablar de la memoria visual que tenemos, sino que también es la parte dimensional en donde cómo aprendimos esas cosas y de ahí se deriva un poco el estudio de las afecciones, de las emociones, y eso influye en cómo a veces representamos las cosas, ¿no? Y esos muchas veces son los ganchos que tenemos para cuando vemos una película que nos conmueve, un cuadro que nos conmueve, ¿no? Porque, pues bueno, hay un poco la parte de la cultura va dimensionando esta dimensión. Entonces, más de algún modo, esta transición dentro de la parte metafísica a la parte psicológica, a lo mejor muy positivista, ¿no? Pues se habla un poco de la percepción. De algún modo no es un tema alejado de la filosofía, porque en realidad pues ya lo habíamos un poquito trabajado desde la filosofía empirista, ¿no? En la parte sensitiva, ¿no? Que es muy clara dentro de nuestra conexión de la experiencia, nuestra parte de la percepción, en donde lo que hacemos cuando recibimos una información, la almacenamos, decíamos en la parte empirista, la imagen se vuelve como una parte del pasado, ¿no? Y cuando lo procesamos, pues ya parte a esta dimensión de cómo el razonamiento se va gestando, ¿no? Pero bueno, aquí era la gran disyuntiva entre el empirismo y el racionalismo, ¿no? En esta dimensión psicológica se van intercalando. Entonces, la percepción lo recibe, lo almacena y lo procesa, ¿no? De hecho, de alguna forma, ahora la teoría informática lo pone en analogía porque cuando estás metiendo datos en el ordenador, ¿no? Primero vacías bajo un lenguaje qué es lo que estás cargando en un programa. Lo recibe de alguna manera a través de la interfaz de la computadora, lo almacena, pero por ejemplo, cuando quieres hacer un sistema operativo, ¿no? Que a ciertas condiciones le pones una tecla, entonces responde otra, entonces ya es procesamiento de datos. Si ahora, por ejemplo, tú metes en Google, ¿no?
unas 2, 3 letras, ya te dice el predictor de palabras qué es lo que va a salir porque está procesando los datos, ¿no? No solamente es una cuestión de ordenador, y esto tiene que ver también mucho con la informática, porque eh, este, incluso las dos tradiciones de hablar de cómputo, pues en el español o en la parte europea, ¿no? Del ordinateur, ¿no? En Francia, ¿no? Solamente se trabaja como esta parte de la parte del almacenaje de datos, ¿no? Y en la parte a lo mejor anglosajón, y no es coincidente que luego la teoría pragmática tenga que ver con ello, se habla de esta dimensión de computar, como de procesar los datos, ¿no? O sea, no solamente ordenas los datos como en una serie de tarjetas, ¿no? Entonces ahí tiene que ver mucho con esta parte, ¿no? En donde conectamos con el mundo con unas sensaciones como la minería de nuestros datos, la memoria como nuestra parte de almacenaje, y cuando nosotros pensamos, ¿no? Cuando generamos una idea, no solamente es como hacer un copy-paste, ¿no? De lo que encontramos cuando vamos leyendo, ¿no? Y esta parte a lo mejor tiene que ver con también nuestras fases de educación. En un principio a lo mejor en la primaria memorizábamos mucho, ¿no? Incluso la secundaria, ¿no? Ya en el bachillerato ya como que te piden, a ver, esto, ¿por qué pasa, no? O sea, pues, ¿por qué a lo mejor? A ver, no solamente se trata de hablar del cuadro del primero, doble del primero por el segundo y el cuadro del segundo, sino, a ver, explícalo, demuéstralo en operaciones algebraicas que puedan ser viables, ¿no? ¿Para qué me puede servir eso, no? O sea, por ejemplo, si estoy tratando de economizar, ¿no? Por ejemplo, la producción en una fábrica de cajas, entonces, pues, trato de aterrizar el ejemplo del cuadrados perfectos, ¿no? Para cómo en una operación algebraica puedo determinar cómo sintetizar a través de una operación algebraica cuántos materiales se tienen que usar, ¿no? Eso, bueno, es un poco el sentido de las representaciones matemáticas, ¿no? Pero lo hacemos también por un proceso mental, ¿no? O sea, hay un pensamiento, ¿no? Ahí, o sea, ya no solamente almacenamos los datos y repetimos la fórmula como tal, sino la adaptamos. Que eso también es el problema también de la universidad. En la universidad a veces no solamente se trata de que te memorices lo que dice tal Villafañe o Barthes, etcétera, ¿no? Sino que adecúes los elementos, ¿no? También lo decía Louis Gensler, ¿no? O sea, el trabajo de la teoría es adaptar y adecuar a los fenómenos del lenguaje que nos enfrentamos. No es gratuito el hecho de que a lo mejor leamos nada más a Peirce por leerlo, sino a lo mejor significa que estamos abriendo un camino hacia la operatividad, ¿no? Hacia dónde se adapta a estos conceptos, ¿no? De nada nos sirve un merolico del estructuralismo o del pragmatismo si no tiene sentido adaptar estos conceptos, ¿no? Y esa es la parte a lo mejor reflexiva sobre toda esta parte del pensamiento. Y lo hacemos con cualquier cosa, ¿no? Alrededor de nuestra vida, ¿no? Un poco el texto por ahí habla, ¿no? De la parte de la memoria, ¿no? Porque de algún modo nuestro reservorio de datos es muy interesante cómo guardamos la información. Hay memorias icónicas transitorias que a lo mejor no las usamos todo el día, pero sí inmanentemente a lo mejor tienen que ver, por ejemplo, con nuestro trayecto de la casa a la escuela, ¿no? Que, por ejemplo, pues al menos recordar cuánto dinero le di al del pecero para que me den mi cambio, y eso ya no me va a importar mañana, ¿no? Pues sí, pues ya no recuerdo cuánto le di porque no sirve, ¿no? La de corto plazo, pues bueno, hay más bien, son cosas, bueno, más bien ese es el ejemplo, ¿no? La corto plazo, pues no me sirve de nada a lo mejor recordar algo, ¿no? O en el momento, ¿no? Y transitoria, pues a lo mejor sí tiene que ver con estos órdenes de la repetición que lo voy a volver a hacer, pero no me tengo que aprender pues todas las cosas, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando alguien te está atendiendo si tienen servicio al cliente, pues se saben el proceso, pero no memorizan todas las personas, ¿no? Lo que se memoriza y pues ahí es la parte de largo plazo, ¿no? De los procesos, los procedimientos, ¿no? Y entonces, de algún modo, pues nos confrontamos. Dice Karen Hernández Barrón, esas memorias se borran de manera arbitraria, pues más bien determina de acuerdo a la conducta y la funcionalidad.
Si yo no voy a estar, pues por ejemplo, en mi sobrevivencia, ¿no? Dependiendo de, pues, por ejemplo, de ver algo que comí, por ejemplo, ¿no? Pues no me va a pasar nada, ¿no? Pero, por ejemplo, de repente comes algo nuevo, ¿no? Y de repente te duele la panza, ¿no? Entonces, ahí hay una huella anímica, entonces, donde a largo plazo te va a determinar, se conecta con algo de la sensopercepción se mantiene, ¿no? Entonces, ahí cada vez que a lo mejor, por ejemplo, los alérgicos, ¿no? Cuando dicen, "Ay, me llené ahí de granos por comer mariscos, ¿no? Pues ahí se queda a largo plazo, entonces ya no lo vuelves a hacer. Entonces, así como de manera arbitraria, pues bueno, ahí sería un poquito eh, que determinar qué es la funcionalidad de la mente la que lo determina. Ahí, quizá ahí, si esa es la parte de la arbitrariedad de la mente, ¿no? Karen te dice, es lo que dice en la lectura que la percepción puede engañar a la mente. Sí, o sea, por ejemplo, si yo me encuentro, por ejemplo, alguna figura visual, ¿no? En donde eh, a lo mejor tengo mucha hambre, ¿no? Y de repente, me ponen en una mesa, ¿no? Entre muchas manzanas me ponen una manzana de cera, ¿no? Está muy bien hecha, ¿no? Y a lo mejor me toca la casualidad que las que están arribita, pues las agarro, ¿no? Y las muerdo, ¿no? Y pues es una bola de cera, ¿no? Es la parte a lo mejor que es la comida falsa, ¿no? Y entonces ahí la percepción dice, bueno, pues mi necesidad de ver esto, pues a lo mejor la mordí y ya no era comida, ¿no? Y entonces ahí la percepción, pues muchas veces, eh, podemos encontrar algunos elementos, ¿no? Que pues a lo mejor vemos cosas en un cuadro que a lo mejor no están, ¿no? Por ejemplo, esta semana había un meme donde unos tubos de PVC parecían unas piernas, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces, estaba muy chistoso porque con el juego, ¿no? Ya estoy viendo alucinaciones, ¿no? Tengo que darle una vista. Y de hecho hay muchos juegos visuales, ¿no? Donde a veces la necesidad o el morbo, ¿no? Piensas que están algunas fotografías, donde una persona parece que está desnuda y no está desnuda, nada más es la percepción la que engaña, ¿no? Pero ahí viene toda esta parte no necesariamente en el objeto perceptivo, sino la parte ya de la conducta de la persona, ¿no? Dice Eduardo Alejandro García, jerarquizamos la información dependiendo de qué tan útil nos sirve en nuestro día a día, por eso olvidamos las de memoria a corto plazo. Efectivamente, hay veces que nuestra memoria no es necesariamente útil en nuestro trayecto de casa a la escuela o de la escuela a casa, ¿no? ¿Qué es lo útil, no? Pues a lo mejor que te fijes bien, ¿no? Cómo cruzar una calle, pero no es útil, que a lo mejor recuerdes el cambio que le diste al del pecero, o no sé, o sea, que bueno, ahí, es interesante, ¿no? Muchas veces la conducta a veces nos puede engañar también, ¿no? Porque a cuántos les ha pasado a ver si, le apagué la luz y me fui, ¿no? Y crees que sí lo haces o no sé, o le apagaste a los frijoles antes de salir de casa, ¿no? Y el obsesivo compulsivo regresa, ¿no? O le apagaste al gas, ¿no? Al boiler, o apagaste la plancha, ¿no? Entonces, en el corto plazo, la necesidad te dijo, no, pues ya me urge salir, ¿no? Pero de repente hay una conciencia ahí y ahí a lo mejor la parte icónica transitoria te ayuda, ¿no? A ver, a lo mejor no puedo regresar a la casa, ¿no? Pero a través de tu memoria icónica transitoria estás buscando como en tu base de datos, ¿no? A ver qué otra cosa hice, ¿no? Y dije, a ver, me lavé las manos, planché un poco, luego, recuerdo que me volví a lavar las manos y pues creo que la desconecté. Ah, sí, la desconecté porque también agarré ropa del buró, ¿no? Entonces, hasta ahí es útil, ¿no? Y obviamente, pues la de corto plazo, pues automáticamente uno la va borrando. Entonces, ahí es como de algún modo, tiene que ver mucho con la utilidad, ¿no? Entonces,
desde alguna manera, ¿no? Aquí estamos trasladando toda esta parte de la filosofía a la psicología, ¿no? Porque entonces el pensamiento visual eh, se va cerrando, así como en las operaciones algebraicas, lo importante es reducir y simplificar. Lo que hacemos en la mente es generar una abstracción, porque entonces generalizas, ¿no? La fruta en general, o sea, un plato de fruta, ¿no? Entonces haces una generalización en la mente, ¿no? Pues es fruta, ¿no? Se come, etcétera, ¿no? Y perceptivamente, pues a lo mejor ves los amarillos representan ciertas frutas o ciertos colores, ¿no? Y en la mente, pues obviamente a través de la forma, ¿no? Pues determinas es que son frutas, ¿no? O sea, es un poquito, un tanto también por ahí va la teoría mentalista de Peirce, ¿no? O sea, de cómo a lo mejor simplificamos a través de la lógica los tiempos con los cuales nos enfrentamos a las cosas, ¿no? Entonces, cuando hacemos estas abstracciones intelectuales podemos hablar ya de categorías, porque, por ejemplo, es lo que pasa con los niños, cuando aprenden algo, ¿no? Generalizan, ¿no? Entonces generalizan, por ejemplo, en vez de hablar de perro y gato, a lo mejor dicen, pues es un guau guau y un miau miau, y hacen una síntesis de qué elementos esenciales debe tener un perro, ¿no? O qué elementos esenciales tiene un gato, ¿no? Y de ahí más o menos viene toda la teoría, a lo mejor, de la sistemática biológica, porque vas ubicando los elementos perceptivos de cada objeto. Si las hojas son ovaladas, solveadas, puntiagudas, etcétera, ¿no? Etcétera. Dice Mónica Jimena, ya empieza a adentrarse la semiótica en este sentido. Un tipo de, mm, pues más que la semiótica, aquí es la psicología, ¿no? Porque la semiótica ya estaba desde antes, ¿no? La semiótica, como si lo vemos como desde un fenómeno de lógica o de la parte metafísica de la filosofía, ya está. Más bien lo que pasa aquí es que la psicología le quita una porción del pastel a la lógica y a la filosofía. De hecho, entre los semióticos puros, ¿no? O sea, como que siempre hay una diatriba frente a los psicólogos, ¿no? Y por ahí es donde en los psicólogos se meten los hermeneutas, ¿no? Porque pues los hermeneutas comienzan a reflexionar sobre el ser, nada más que los hermeneutas no tienen un método como los psicólogos, ¿no? Porque es simplemente especulativo su asunto, ¿no? La parte simbólica, abstracta, ¿no? Los psicólogos buscan al menos clínica, ¿no? Y evidencia, ¿no? En esa parte, incluso cuando se hace la reflexión, por ejemplo, en las primeras psicologías del siglo XIX, ¿no? Y un poco hablando de los clásicos sociológicos, como por ejemplo Durkheim, ¿no? Habla de las representaciones sociales, pero el término representaciones lo toma de la lógica. Y por ahí, pues, por ejemplo, ya en la época contemporánea para nosotros, ¿no? Cuando los teóricos así como eh, Moscovici, ¿no? Y la psicología de las masas, retoma mucho estos elementos representativos, ¿no? De qué es para la masa lo que representa, ¿no? En términos numéricos, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, Gilberto Jiménez, pues cuando habla de las representaciones sociales, utiliza muchos elementos que tienen que ver más con la psicología, más que con la lógica o la semiótica. Más bien la semiótica es la parte donde da sentido. Nada más lo que pasa es que ya hasta el siglo XIX se enarbola como disciplina la semiótica. Entonces parece que es muy novedosa la semiótica, ¿no? Yo soy más partidario de la idea de, como el doctor Mauricio Bouchot, que la semiótica tiene sus antecedentes desde la antigüedad, desde el trivium, ¿no? La gramática, la retórica y la propia lógica, ¿no? En este mismo camino persiano, ¿no? Eh, para algunos, ¿no? Otros colegas, ¿no? La semiótica solamente es una ciencia moderna, ¿no? Que tiene que ver, se enarbola por el pensamiento moderno y por la definición del sujeto, que el sujeto es el que es el intérprete, y si hay intérprete, entonces podemos hablar de un interpretante, ¿no? Y ahí por ahí está un poco la diatriba
Percy Morris, ¿no? Morris, recordemos que Morris es un psicólogo heredero del interaccionismo simbólico, ¿no? De George Herbert Mead, ¿no? La parte de si yo veo algo voy a tener una reacción tal cual. Más o menos la psicología trata de buscar esa evidencia, ¿no? Un tanto más dentro del término positivismo. No es lo mismo también confundir la parte psicológica como disciplina con la del psicoanálisis, ¿no? Que son cosas distintas, ¿no? Porque el psicoanálisis es una filosofía, ¿no? Entonces, de algún modo, pues se va escindiendo esta parte. Karen Telles dice, tengo entendido que el sincretismo es una percepción descompuesta de lo que nos rodea o el inconsciente. Podría ser, el sincretismo es igual que el pensamiento cognitivo. Mira, el sincretismo parte más bien eh, hay más bien, el sincretismo más bien sería la parte generalizada, ¿no? De una abstracción intelectual a priori, ¿no? Este, mm, entonces ahí más bien dices a priori, es esto, ¿no? Es esto y funciona de esta manera, ¿no? Y entonces ahí ni el pensamiento no estaría como operando, ¿no? El pensamiento es tal vez, si lo trasladamos a esta dimensión, a lo mejor con estos conceptos más entre lo psicoanalítico, ¿no? Hay tres dimensiones, ¿no? El yo, el super yo y el inconsciente, ¿no? Quien estudia más el yo, y es la parte como semiótica, ¿no? Pues es Lacan. Y Lacan hablaría que para hablar de pensamiento, pues hablar de sujeto. Entonces ahí el inconsciente estaría más jugando con el sincretismo, ¿no? Por ahí hay una parte como de enfermedades psicológicas, donde cuando te falla una parte del ojo, una parte a lo mejor en donde no estás viendo toda la luz, ¿no? Entonces pueden haber vacíos, ¿no? Que a lo mejor en el cristalino no llegan, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la mente? La mente, entonces, esos vacíos del ojo, ¿no? Los representa con cosas que no están. Entonces, una sombra la determina como una persona, ¿no? Entonces, ahí esa parte, ahí sí se aplicaría mucho esta parte del sincretismo, ¿no? Entonces, a través de lo inconsciente lo guarda, ¿no? Desde el punto de vista es como, por ejemplo, no estaría muy pensado, ya pensarlo sería porque estoy viendo esta parte alucinatoria, ¿no? Entonces, ahí podríamos ir dimensionando esa posibilidad, ¿no? Es dentro de lo que es el pensamiento, porque bueno, el pensamiento cognitivo ya es una operación reflexiva, ¿no? Y ya ahí ya la determinación cognitiva es hacer consciente de las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos ejercicios en la psicología como el tapping, ¿no? Que es para más o menos reprogramar la mente, ¿no? Como un ejercicio, eh, pero pues bueno, esos elementos sirven mucho como para engañar un poco a la mente, ¿no? En el momento, ¿no? Entonces, de algún modo, es así como, por ejemplo, se podría ir como reprogramando, pero en el momento sincrético pues no funcionan tan conscientemente, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen pues una necesidad por acabar con el alcoholismo, primero, el alcoholismo no es, aunque se toma como enfermedad, no es la razón profunda, ¿no? Entonces muchas veces pueden ir, incluso como en el cigarro, ¿no? O sea, a lo mejor pueden ser problemas a lo mejor orales, ¿no? O sea, donde a lo mejor la necesidad de andar fumando y tiene con una dimensión ahí de la memoria oral. Y entonces, pues sí, ahí, aunque digas, bueno, obviamente me da tranquilidad, etcétera, pues es parte de la experiencia, ¿no?
Pero bueno, es una dimensión interesante esto que señalas, ¿no? Em, y bueno, pues aquí viene toda esa parte que vamos a retomar, ¿no? Que es los iconos y las abstracciones, ¿no? Que aquí tiene que ver un poco con el isomorfismo, ¿no? Que a lo mejor ya tocábamos, porque la parte abstracta, ¿no? La parte abstractiva de un objeto es finalmente es más el icono del que hablaba Peirce, no tanto el icono visual, ¿no? El icono que a lo mejor determina, es un icono, es una figurita, ¿no? Aquí tenemos un no tal cual, ¿no? O sea, una figura, ¿no? Pero en la mente, eso nosotros cada uno lo procesa de una manera que no está en lo visual, ¿no? Hacemos nuestro bosquejo visual y esa es la parte abstractiva del, cuando hablaba Peirce del icono, el índice y el símbolo, ¿no? Que a veces tenemos ahí son simples símbolos, ¿no? Porque determinada es un perro, etcétera, ¿no? O sea, ahí, y esa es la deformación que luego hace Eco cuando explica Peirce, ¿no? O sea, ahí Eco no ayuda mucho a la definición persiana, al menos cotejando algunos textos de él, no ayuda mucho a entender cuál es la esencia persiana. Porque compara como desde manera estructural estos objetos y ahí cuando uno no está tan preparado en este sentido, pues llega el hermeneuta y te dice, no, pues o es uno o es otro, ¿no? Se interpreta de una manera o qué, ¿no? Entonces, es fusión de términos, ¿no? Porque no es una verdad última, ¿no? En términos de Gadamer, ¿no? Entonces dice, no hay un método ahí, ¿no? Entonces, pero no, dices, es que esta es una reflexión kantiana, ¿no? No es hegeliana, ¿no? No se transforma tal cual el objeto como tal, ¿no? En la mente, ¿no? Pues más bien está dimensionado por la cosmovisión como los tenemos, ¿no? Entonces, en esta parte, Villafañe, ¿no? Cuando habla de los iconos, ¿no? Y las abstracciones, pues es como la parte como muy similar a la tradición estructural, ¿no? Como la parte eh, sociurista, ¿no? Como el significante y el significado, ¿no? El significante es como los iconos que vemos y las abstracciones son las imágenes conceptuales, desde esta perspectiva, ¿eh? Desde esta perspectiva. Entonces, bueno, aquí le daré una pausa, ¿no? Porque cuando todos pensamos además de palabras en imágenes, ¿no? Pues bueno, nosotros las abstraemos, ¿no? Y entonces la gestal siempre va a tener juegos con el sentido visual. Aquí voy a retomar la parte de la presentación que estaba trabajando hace ratito, ¿no? Con la parte de, entonces retomamos toda esta parte de la dimensión, hacia dónde va el icono, por eso retomé esta parte de la presentación, ¿no? Para no confundir hacia dónde va cuando hable de icono Villafañe, tendrá que ver precisamente con la parte visual objetual, la cosa, ¿no? O sea, lo que ¿cómo decirlo? En la filosofía, bueno, en la lógica, ¿no? En la lógica, por ejemplo, el objeto de estudio es la representación, pero es la representación en términos que está vinculada con la palabra, ¿no? Porque la palabra representa algo de la realidad que no es la realidad. Pero esta palabra está vinculada con la mente y el pensamiento, ¿no? Por eso dicen que el lenguaje y pensamiento son indisociables, porque la palabra fija el pensamiento. Entonces, dentro de este sentido, ¿no? Nosotros en términos filosóficos, ¿no? Cuando hablamos de objeto, paradójicamente es una palabra, ¿no? O sea, el objeto es una categoría donde podemos meter X número de cosas, ¿no? Por eso en algún momento le señalaba esta metáfora de la fruta, ¿no? O sea, no hay un objeto fruta en cuanto tal, sino que es una categoría que ejemplifica otros elementos que sí existen en la realidad fáctica, como una manzana, una naranja, etcétera, pero no hay un objeto en la realidad que se llame fruta, ¿no? Entonces, muchas veces cuando decimos, mira qué bonita imagen, no es una imagen en términos filosóficos, ¿no?
porque lo que me está señalando no es una imagen, es un objeto, ¿no? En términos, y no estoy hablando del objetivo, porque luego también así se hacen, luego amarran navajas y dicen, no, es que el semiótico anda hablando del objetivo, ¿no? Hablamos de objetos en términos de categorías de lógica, ¿no? Términos de una construcción científica que le llamamos objetos a X cosa, ¿no? Del universo, ¿no? Pero son representadas a través de palabras, ¿no? Y la representación tiene esta vinculación con lo conceptual, con lo mental, con el sujeto perceptivo. Entonces ahí estamos retomando toda esta tradición kantiana. Es un sujeto que abstrae, ¿no? Que representa. Por eso tiene esta tradición Peirce, ¿no? La tradición kantiana. Entonces, dentro de esta lógica, lo que va a trabajar Villafañe cuando le hable iconos o imágenes, pues obviamente se va a lo visual, ¿no? Como estamos aquí observando, ¿no? De algún modo, este, veíamos, ¿no? Toda esta dimensión de las pinturas rupestres, ¿no? Toda la tradición, pues a lo mejor que se enarbola, pues por ejemplo, con la tradición grecorromana, los íconos, ¿no? La cultura visual, ¿no? Como tiene un papel preponderante, ¿no? En esta dimensión isomórfica, ¿no? En donde entre más se parezca una cosa al objeto que representa, es más ícono, ¿no? Es dentro de esta tradición relativamente estructural, ¿no? Que tiene Villafañe, ¿no? Pero también es psicologista, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos, ¿no? De considerar la naturaleza icónica de los objetos, pues estamos en esta dinámica, como en este elemento, ¿no? Que pues a lo mejor aquí sale el relieve, ¿no? Del dibujo, ¿no? Digo, aquí si lo amplificamos, ¿no? Pues dice, pues aunque es un dibujo, pues sale del cuadro o del papel, ¿no? Eso me indicaría una tercera dimensión, pero yo no estoy comprobando que sea real, ¿no? A lo mejor pues un fotomontaje, ¿no? Del mismo modo que, bueno, cuando comprende un sentido de la composición, y aquí, creo que aquí es donde precisamente entra la parte del sincretismo, ¿no? Que mencionaba Karen Telles, de la percepción descompuesta, ¿no? Porque entonces nos engaña aparentemente esta figura de tercera dimensión, ¿no? Donde, pues bueno, aquí pues no está terminada, ¿no? Pero puede decir, bueno, parece, ¿no? Entonces hace una selección de la realidad, ¿no? Nos llama la atención. De hecho, es como cuando vamos entre tiendas, ¿no? Y vamos caminando por los aparadores y de repente veo un color rojo a mi derecha, ¿no? Y me llama la atención y es un vestido formidable, ¿no? Y ya lo comienzo a observar. Entonces, de todo lo que está ahí, hago una selección de la realidad, ¿no? Y yo lo abstraigo como un objeto visible y ya digo, es un vestido, ¿no? Y entonces, y de repente, ¿qué es lo que pasa, no? Que a lo mejor solamente podría haber sido un cartel, ¿no? Y al cartel no le hago mucho caso, ¿no? Porque digo, no es real, ¿no? Entonces, ahí yo digo, los elementos fácticos me determinan, bueno, tiene color, forma, línea, etcétera, trazos, ¿no? Color, textura, ¿no? Y lo opero bajo una sintaxis, ¿no? Dices, bueno, tiene esta forma, tiene este contenido. Muchas veces, bueno, primero hablando de la parte a lo mejor que fuera irreal toda esta dimensión, dice, bueno, la sintaxis en términos de forma determina que tiene mis perceptos, ¿no? Que es como una araña, ¿no? Y forma la figura de una araña. Y entonces tiene la forma, tiene los colores, y ya puedo determinar que esa forma implica el contenido, ¿no? Así como esta reflexión de Gensler, ¿no? De la forma y contenido, ¿no? De expresión y contenido, ¿no? Y hay una forma y una sustancia por sí misma en cada parte, ¿no? Hay un derrotero, ¿no? Que para que yo llegue a la sustancia última del contenido debo de hacer un recorrido generativo, en donde la forma se opone a otras formas, ¿no? Y en la forma en que esa sustancia, ¿no? Se aplica a una dimensión
denotativa, ¿no? Tiene una palabra, etcétera, ya pasa a la dimensión de forma del contenido, ¿no? Porque se opone a otros conceptos mentales, ¿no? Y ya la última, ¿no? La última generativa, en donde ya es una forma última, ¿no? Una sustancia última que dices, bueno, ya eso ya se queda en lo abstracto. Por eso ahí el pensamiento semiótico estructuralista trabaja más con las formas, ¿no? Porque las formas implican la parte semántica, ¿no? Entonces, por eso aquí nos tardamos mucho en esta parte, en cómo se implican las formas que vemos. Digo, a lo mejor aquí en términos muy filosóficos, semióticos, estructuralistas, verlo esta parte ya James ¿no? Pero simplemente a priori digo, pues se parece o no se parece, ¿no? O sea, solamente que nosotros lo explicamos muy con puntos, ¿no? Muy selectivos, ¿no? Y entonces esta parte es interesante porque hablamos entonces de la modelización, ¿no? Porque sintetizamos, ¿no? Sintetizamos elementos visuales, ¿no? Que de algún modo hacemos relativo, ¿no? A modelos ya construidos, ¿no? La modelización es la generalización. Ahí los meto en una categoría, algo que yo veo, ¿no? Aquí, bueno, pues alguien me dice qué estamos viendo aquí, qué iconos estamos viendo acá, y qué concepto estamos aquí vislumbrando visualmente. A ver, alguien escriba. A ver, qué es? O explique, bueno, si quiere levantar la mano, explicarlo visualmente. Aquí hay un modelo, ¿no? Camilo dice el niño rata, Brandon Rodríguez el niño rata. A ver, ¿quién lo explica? A ver, de su ronco pecho, a ver. Es más, ¿por qué nos causa risa? Bueno, a los que les causa risa. ¿Qué significa, no? Así como, ¿quién es el guía de turistas en esta obra de museo? ¿No? Y para que nos acerquemos como fisgones, ¿no? ¿Por qué no pagamos al guía de turistas, ¿no? Y a ver qué nos explica la pintura, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en los museos, ¿no? Cuando no vamos así de solapa y, ay, mira, alguien está explicando la pintura, a ver qué le robo de su pensamiento, ¿no? A ver quién es el guía de turistas aquí, quién me dice quién es el niño rata, a ver, el arqueólogo del siglo XX, del siglo XXI, ¿no? Alguien viene el viajero del futuro, a ver quién se lo explica. Los tres son niños Rita, Gina dice. Ah, Brandon dice, ¿por qué es el niño que solo juega ciertos juegos y llega a ser molesto? Ok, ya tenemos una apreciación, ¿no? Estamos viendo que tiene unos juegos ahí, ¿no? Un niño, ¿no? ¿No? Y que es molesto, ¿no? A ver, complétenme el cuadro, a ver. Más aparte que cuando mueren suelen llorar, sí, bueno, es eso, ¿no? No saben jugar super contra, ¿no? Se mueren. Y Héctor Camilo aquí, okay, dice, es sobre el capítulo de Los Simpson de donde se saca el nombre, ¿no? Bueno, a ver, Eduardo Alejandro, dice, son niños que no importando su edad, le gusta jugar y no saben perder la mayoría de las veces, ¿no? Sí, hay bueno, eso está lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, Los Simpson, ¿no? Tiene el icono de Bart visto como una rata, ¿no? Um, y bueno, pues tenemos ahí bueno, ya tenemos aquí unas explicaciones, ¿no? Esta deformación del niño, ¿no? Etcétera. Y y tenemos esta conexión, ¿no? Simbólica, ¿no? Como un modelo, ¿no? De que cada vez que encontremos un niño que está chillando, etcétera, niño rata, ¿no? Y es más, ¿no? Hay otros conceptos, ¿no? De que se sienten muy duchos, se sienten muy adultos, ¿no? Como por ejemplo, la parte de donde de repente está el meme de el abuelo Simpson contando las memorias, no, en mis tiempos era así, ¿no?
pero ahora de repente, ahora cualquiera lo saca, ¿no? Y dices, usted no tiene derecho ni a publicar ese meme, ¿no? Es un niño rata, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, es una modelización. Dice Juan José, pues la abstracción de la que hablaba Aristóteles, ¿sí? Pues hacemos una síntesis del objeto, ¿no? Esa abstracción tiene que ver con la deducción. En estos tres modos de conocimiento, abducción, inducción y deducción, abducción, inducción y deducción, Aristóteles habla de los universales porque sintetiza, ¿no?, la abstracción. Por eso es cuando dices, pues, los términos unívocos que solamente pueden determinar algo y nada más, ¿no? El niño rata es un término analógico, porque a través de la unión de estas dos palabras, niño rata, es una interpretación poética en términos de la construcción lingüística, ¿no? Que da alusión a dos elementos, ¿no? Eduardo Alejandro García dice, mediante la inducción intentamos explicar cosas generales. Ahí tendríamos que hacer una inducción necesariamente estadística, ¿no? Porque sí, la conexión entre inducción y deducción a veces la cerramos mucho en lo que es el pensamiento particular a lo general y el pensamiento general a lo particular, pero en el pensamiento empírico analítico se cruzan, ¿no? Porque digamos que esto no tuvieron que hacer una estadística de cuántos niños lloraban, ¿no? O cuántos niños jugaban juegos modernos, ¿no? Y se ponían a llorar, ¿no? Sino a través de un modelo particular se hizo una generalización, pero ese niño que vemos ahí no son la generalidad como son todos, ¿no? Entonces, a través de ese concepto se generó una categoría que no fue prácticamente una inducción utópica donde tienes que medir todos los casos, ¿no? Donde simplemente a través de una observación determinada se hizo un marco de referencia, ¿no? Y así son los memes, ¿no? Trabajan con inducción estadística. En un caso sucede y a lo mejor esto se aplica a otros elementos, pero aquí el gran fallo de los memes, o más bien, ahora sí como niño te pones a llorar porque el meme te criticó algo tuyo, o no están preparados para esta conversación y todos de repente se sienten mal, ¿no? O porque les criticó a su candidato favorito, ¿no? Etcétera. Pues obviamente apela a que tú no estás aceptando la generalidad, ¿no? De algo, ¿no? Dices, y entonces vienen estas interpretaciones, ¿no? Como dice Carly, ¿no? Pues a lo mejor en alguna parte somos niños ratas, ¿no? Porque en alguna parte, ¿no?, ideológica nos pega, ¿no? Porque esta modelización es una generalización abstracta, ¿no? Y nos pegan los símbolos, ¿no? Digo, en la clase previa, ¿no?, ponía iconos de la Virgen de Guadalupe y si yo daba una explicación determinada, ¿no? Y seguramente habrá personas que no les guste esa interpretación, ¿no? Y ahí más, por ejemplo, quizá los niños ratas siempre han existido, ¿no? O sea, siempre han existido niños ratas en el siglo XX, ¿no? O sea, no es nada más que les decíamos a los chillones o no sé. Ahora con la teoría de género, pues ya hasta hay palabras que no puedes usar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque apelaban a denigrar al género femenino, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es como una niñita, ¿no? Y de ahí venía el bullying, ¿no? Etcétera. Pero esa concepción de pormenorizar el concepto de alguien, ¿no? Pues obviamente el bullying siempre ha existido, ¿no? Y esta es una forma de hacer bullying, ¿no? Decirle a un niño rata, ¿no? Sí, sí. Y dirás, pues bueno, ¿qué culpa tienen las ratas de comparar a un niño con ellas, ¿no? O dices, no, estos son unos changos, ¿no? Los, este, los changos, ¿qué culpa, ¿no? Que los comparen con otros animales, ¿no? Este burro, ¿no? Es muy burro, ¿no? Etcétera, ¿no? Son las generalidades, ¿no? Cuando dices gato, ¿no? El gato, era un término unívoco, pero la modelización implicó que en un momento se volvió un término equívoco. Un término equívoco es cuando una palabra tiene dos significados posibles, ¿no?
porque dices el gato, pero pues un gato hidráulico y un gato ayudante, un gato juego, ¿no? Gato padre, gato madre, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Cómo juegues con esa palabra, ¿no? Pero de algún modo se vuelve equívoco el término. Cuando hablo, ¿no? El gato come croquetas, pues estoy apelando tal vez al animal, ¿no? Pero aún así puede ser un ejemplo analógico de a lo mejor de una animación de Pixar, ¿no? Donde un gato hidráulico come una croqueta. No lo sé, pero en la lengua lo podemos modelizar, ¿no? En lo visual ahí ya hay un alcance interesante, ¿no? Porque la abstracción es más limitada. Aquí no podemos rellenar tanto los cuadros, ¿no? Y aquí viene toda esta especie, ¿no? De dimensión, ¿no? De cómo la imagen y la realidad, implican, ¿no? Voy a ver si puedo hacer más grande esto, porque se ve muy chiquito, que es este modelo de isomorfismo de Villafañe, en donde vamos a aplicar zoom y bueno, aquí cerramos. En donde, bueno, o sea, aquí este esquema, ¿no? De cómo creamos icónicamente la realidad, ¿no? O sea, tenemos una realidad determinada, ¿no? En donde de algún modo estamos jugando primero una primera modelización de la realidad, ¿no? Lo percibimos, pero ahí ya modelizamos, ¿no? Ya vemos, ¿no? Que sea a priori, ¿no? O a posteriori, por la experiencia, no hay un fenómeno perceptivo, ¿no? El primer esquema icónico es redondear, bueno, pues mis perceptos me determinan que ese niño rata, ¿no? Es pequeño, es chillón, etcétera, ¿no? Y ahí hay una interpretación de la cosmovisión, ¿no? En percepción ya lo baja elementos icónicos, ¿no? Mi esquema icónico, pues, a lo mejor es determinar chillón, pero para llegar a la parte de la representación de niño rata, ¿no? Pues obviamente debo de pasar a una modelización de que estos elementos icónicos, pues se parecen o dicen o chilla, ¿no? Como la representación lo dice, la generalización. Y entonces aquí ya viene el proceso de imagen, ¿no? Entonces la imagen de la realidad que yo estoy percibiendo, ya le puedo decir, es usted, es un niño rata, ¿no? Usted no me puede decir, como el meme, ¿no? Del torbellino, ¿no? Ahí vienen los 10 años, ¿no? No, porque usted es un niño rata, ¿no? Cállese, ¿no? Mi esquema icónico, ¿no? Entonces aquí viene mi, mi esquema icónico, ¿no? Lo ubica dentro de esa generalidad, ¿no? Pero aquí viene una eh, percepción que, bueno, o sea, yo cada vez que encuentro un objeto similar a otra persona, ¿no? Puedo decirle eso, ¿no? Y mi bullying, así como que, más allá que esté permitido o no, la realidad ya está modelizada por ese concepto de imagen, ¿no? Nunca les ha pasado ahora que están hablando y dicen, ah, sí, miren, como el meme, ¿no? Y así como ahora está el meme de moda de Leonardo DiCaprio cuando está viendo la tele, sí, miren, ahí está el meme, ¿no? Y ahora decimos, esto es como de meme, ¿no? Y este chico le voy a tomar una foto porque es un niño rata diferente, ¿no? Y aquí viene la realidad modelizada que desprende a la conceptualización y es un ciclo bien interesante porque lo bajamos, ¿no? A una transferencia. No sé si el concepto de transferencia también tiene que ver, lo está usando esta parte de la psicología porque lo depositamos, ¿no? Hacia el otro, ¿no? De cómo la realidad la devolvemos, ¿no? Que esta dimensión quizá es muy pragmática, porque nuestra precisión icónica, cada vez que encontremos un objeto, ¿no? Pues va a ser de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la creación, ¿no? La creación icónica, ¿no?
Digo, me ha pasado en muchos cursos, ¿no? Que a veces, bueno, esta materia que se llamaba teoría de la imagen, antes, ¿no? Pues al principio se frustraban mucho, ¿no? Porque, digo, a lo mejor mi personalidad, más allá de que yo sea muy rollero y me meta luego en aspectos que luego van hasta una realidad muy cruel tipo Schopenhauer o tipo Nietzsche, ¿no? Pues a muchos les daba flojera hablar de la filosofía de la imagen, ¿no? Porque la filosofía de la imagen no me interesa, ¿no? Yo lo que quiero es aprender clases de fotografía porque el profesor de fotografía da teoría de la imagen, ¿no? Y yo quiero que me enseñe a tomar una fotografía, ¿no? A hacer collage, ¿no? Hacer un collage porque en el otro grupo hacen unos collages bien bonitos, ¿no? Y los ponen así como en taller de cositas, ¿no? Pero aquí pues tiene que ver un poco más con la reflexión que hacemos de los objetos ya creados, ¿no? No quiero decir que ustedes tampoco se frustren, ¿no? Porque también existe una línea de producción, ¿no? Audiovisual en la escuela, en la facultad, donde la idea es que al final hagan producciones audiovisuales, ¿no? Y que les sirva de algo toda esta parte de la reflexión, ¿no? Pero lo que hacemos es una reflexión sobre las cosas que modelizamos, ¿no? Porque bueno, o sea, el realismo icónico, ¿no? También es una manera de concebir al mundo visual, ¿no? O sea, los perceptos incluso en la modelización de imagen, ¿no? Que es un poquito lo que vamos a ver en la siguiente unidad, y que a lo mejor es como el tema estrella para algunos, ¿no? Pues quiero que me enseñe a ver cómo son las proporciones del cuerpo, porque yo quiero ser un gran dibujante, ¿no? Y en esa frustración de muchos cursos anteriores, pues es que, pues siempre tenemos alumnos que son comunicadores gráficos frustrados, dibujantes frustrados, pintores frustrados, ¿no? No digo que existan, eh, ¿cómo se llama? Existe esa posibilidad, o sea, pueden ser comunicólogos y pintores, ¿no? Pero como de repente, pues esta materia luego parece que le dan prioridad, que si son egresados de artes visuales, ¿no? Porque saben dibujar, saben mucho de lo visual, ¿no? Van a hablar de imagen, ¿no? Pero bueno, Fernando Zamora da clases de filosofía de la imagen en la FAD y pues bueno, habla más de filosofía que de la composición, pero bueno. Eh, pero lo interesante aquí es que cuando te confrontas, ¿no? Al análisis visual, por ejemplo, aquí tenemos un cuadro en donde una fotografía de alguien pintando a una chica, ¿no? Y entonces, mm, más allá de pensar empíricamente, ¿no? En cómo a lo mejor puedes copiar, o una persona copia a una persona, ¿no? Por el realismo, la técnica. Pues hay veces la técnica te soporta, ¿no? Hay una forma a lo mejor, ¿por qué esta persona que está pintando a la chica, ¿no? La pinta de frente, ¿no? Hace un retrato, ¿no? Y el retrato ya tiene hasta un corte, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, hacer un retrato tiene un corte determinado, ¿no? O sea, del pecho a la cabeza y hay aquí una especie de aire, ¿no? Parece que es una convención. Y eso también forma parte de una especie de sintaxis. Es una modelización, ¿no? Este, una modelización de la modelo, ¿no? Pues, porque incluso, ¿no? La reflexión de las modelos, ¿no? Quien se diga el modelaje, eh, es bien interesante porque entra en un estereotipo, ¿no? El estereotipo es un modelo. Y si mides más de 1,70, ¿no? Pues ya eres modelo, si tienes ciertas medidas de modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque está estandarizado, ¿no? Y en alguna clase les decía, pues bueno, decía Sabater, pues la belleza ya está determinada por Occidente, ¿no? Mide 1,80, 1,90, ¿no? Digo, eh, y, y ahí uno se implica, ¿no? Hace este juego, ¿no? Entonces, cuando se hace un bocetaje, ¿no? De algún elemento, ¿no?
busca modelar lo que se va a presentar. Este boceto de Picasso, ¿no? De los elementos del Guernica, ¿no? Pues presuponen, ¿no? Una modelización. Eh, pero bueno, él la desvirtúa, ¿no? O sea, dices, a mí me interesa esta parte abstracta, parte cubista, ¿no? Esta deformación de los cuerpos, ¿no? Y no es que no sepa dibujar Picasso, ¿no? Él demostró muchas veces que sabía pintar de manera realista, ¿no? Pero es su intención retórica es otra, ¿no? Que eso es también un poco lo que, independientemente, bueno, de que no sepan dibujar, tomar fotografías, al menos sepan qué pedir, ¿no? Al diseñador. Ok, mi figura retórica que quiero aplicar es una onomatopeya, ¿no? Que sea así, que cambie la forma, ¿no? O quiero ser una sinécdoque, ¿no? Entonces quiero esto, ¿no? Le hacen un bocetaje, no saben dibujar, pero pueden dar a conocer la idea, ¿no? Y aquí, bueno, viene este esquema, ¿no? De Villafañe, ¿no? De cómo, bueno, cómo de lo abstracto, ¿no? En el isomorfismo, ¿no? Este, cómo vamos abstrayendo los objetos, ¿no? Él se clava mucho en esta parte de la figuratividad, ¿no? Pero, o sea, tenemos, por ejemplo, una imagen natural, ¿no? O sea, por ejemplo, cualquier objeto de la realidad es una imagen. De hecho, aquí, por ejemplo, en la clase, ¿no? Quien me vea, ¿no? Pues puede decir, se parece al profe, ¿no? La voz es como la del profe. Bueno, quien me haya conocido el primer día de la sesión de clases allá, el veintitantos de enero, ¿no? Dice, pues bueno, el profe tenía, mis perceptos me dicen que es el profe, ¿no? Pero bueno, cuando me están viendo aquí o me están escuchando, me ven aquí en la plataforma, pues bueno, pues, se parece, ¿no? Creo que es el profe, ¿no? No van a creer que, bueno, pues a lo mejor sea un impostor o es mi hermano gemelo que está, dándoles la clase, ¿no? ¿No? O es mi clon, ¿no? Está dando la clase, ¿no? El profe, pero no es el profe, ¿no? Los perceptos dicen, no, pues bueno, tendría que ver mucho, en esta dimensión, ¿no? Digo, aquí es muy arbitrario, ¿no? La dimensión, ¿no? Porque aquí juega mucho con los perceptos, ¿no? Porque, bueno, aquí un modelo tridimensional a escala, ¿no? Por ejemplo, la escultura, ¿no? Pues puedes tocar, sentir, ¿no? Se parece mucho al objeto, pero no es el objeto, ¿no? Luego esta parte de los hologramas, que bueno, tendría que ver con esta parte de la realidad virtual que vimos en la clase pasada, ¿no? De decir, bueno, aquí todavía estaría entre el 8 y el 9, ¿no? A lo mejor las clases online, ¿no? Porque, pues bueno, se parece, pero bueno, eso, ¿no? La fotografía a color, que bueno, pues pensando que este texto pues todavía no llegaba a esta dimensión, pues tiene que ver con la iconicidad, ¿no? La parte inicial aquí, ¿no? El blanco y negro, ¿no? Esto, bueno, tendrá que ver más con los conos y los bastones, ¿no? Que los bastones son los que determinan las formas, los conos son los que tienen los colores, ¿no? En el ojo, ¿no? Y dice, bueno, eso me da más verosimilitud, ¿no? Y el blanco y el negro apunta más a las formas, ¿no? Están antes las pinturas realistas, ¿no? Que bueno, más bien se parece mucho, tiene la proporción de 8 o 7.5 cabezas, ¿no? Etcétera. La representación figurativa no realista, ¿no? Que por ejemplo, pues aquí está el Guernica, ¿no? Dice, pues es una parte abstracta, ¿no? Los pictogramas, ¿no? Que pues por ejemplo los glifos, por ejemplo, en la cultura mesoamericana determinaban un concepto, los códices, ¿no? Los esquemas motivados, que pues pueden ser los mapas, ¿no? O sea, ya es como un esquema, ¿no? Bueno, un esquema un poquito más avanzado, ¿no? Los arbitrarios, ¿no? Que pues bueno, pues son las figuras, ¿no? Y hasta llegar a las representaciones no figurativas, ahí llegamos a la parte más abstracta, ¿no? Y esta parte del isomorfismo, pues obviamente juega mucho con esta dimensión del icono, es más icono mientras se parezca a una cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí viene esta reflexión, ¿no? De una imagen natural, ¿no? Pues es cuando conoce a una persona. De hecho,
A una persona cuando la conocen, pues es una imagen natural porque se la confrontan, ¿no? A mí me gusta mucho, bueno, luego reflexionar filológicamente, ¿no? Porque la imagen, pues también es concepto como de representación. Representación se divide en tres estructuras, ¿no? El re, prae, sentare. El re es un volver, ¿no? El prae es delante de o enfrente de. Y sentare es una sensación, un pensamiento, ¿no? Estar delante de una presentación, estar delante de una sensación o pensamiento, ¿no? Volver a estar enfrente de una sensación o pensamiento, ¿no? Entonces, cuando algo confrontamos como imagen, ¿no? En esta reflexión, es que es volver a ver la presentación de algo, pero no es la presentación de algo, ¿no? Entonces, cuando ven a una persona, pues lo recordamos, lo guardamos en la memoria, pero hay una parte de la imagen que vive ahí, ¿no? Entonces aquí viene un poco cómo juega, ¿no? La imagen mental, ¿no? Se guarda, ¿no? La idética, que es la idea, la memoria. Habla de otras imágenes hipnagógicas, que son los sueños, oníricas, ¿no? Que es casi también cuando te vas a dormir, ¿no? Que lo que recuerdas. Alucinatorias, ¿no? Por ejemplo, pues ustedes que luego están en full luego a fines de semestre y duermen 5 horas, ¿no? Etcétera, ¿no? Porque no han hecho todos los trabajos, lo que sea. De repente están como están cabizbajos, ¿no? Y de repente tienen esos 2, 3 segundos como que se van durmiendo en el pecero, en el autobús, y de repente parece que tuvieron un sueño, ¿no? Así como ya ahí es una alucinación, ¿no? Y bueno, y las ordinarias o ideas, ¿no? Que son un poco las que trabajaba Hume, ¿no? Entonces, cuando registramos las imágenes, pues dice, ya, bueno, pues hay una edición, modelización o la transformamos, que se refleja un poco a la parte de imaginación, ¿no? Que habíamos visto con Kant, ¿no? O sea, a veces no son, dicen que como el sordo no oye, pero compone, pues a veces no es la realidad que creemos, ¿no? Tenemos una idea, ¿no? Este, pasa que de repente una persona que tienes o sea, una persona que te asalta, ¿no? Y de repente la vuelves a representar en la mente y pues no, o la dices por retrato hablado, ¿no? Pues es una representación, modelización, transformación. Y de repente pues se parece, ¿no? A una fotografía, pero no es la misma, ¿no? O sea, como no es icónicamente igual, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí como dice, pues la imagen, ¿no? Hay una original, ¿no? El sentido de que hay una cuestión original y una copia, ¿no? Que es un poco hablar de la filosofía, ese es un esquema un poco sencillo, ¿no? De cómo ubica esta parte de las imágenes, ¿no? Em, si hay una imagen original, ¿no? Que yo puedo pintar, ¿no? Como tal, ¿no? Una pintura, un cómic, un trazado, ¿no? Pero esa se vuelve múltiple si yo luego le saco copia, ¿no? Por ejemplo, hubo un tiempo en donde la Mona Lisa creo que estaba prohibido tomarle fotografías, ¿no? Porque pues ya nadie iba a ir al museo, ¿no? Y entonces, pues bueno, en esa parte, ¿no? Cuando se hacen intencionalmente, por ejemplo, un grabado, ¿no? Pues ahí sí la puedes reproducir, ¿no? Y el grabado se ve reproducido, ¿no? Pero las copias, ¿no? Pues es obviamente cuando le toman una fotografía, etcétera, de algo que ya está único, ¿no? Ahora se toma la fotografía pues para hacerla múltiple, ¿no? O sea, un cómic hay un original y luego se hace la impresión, ¿no? Se hace bueno, ahora ya se hacen directamente en digital y ya se hace la impresión, ¿no? En las copias, pues bueno, ahí pueden ser registradas, ¿no? Como las fotografías, ¿no? El fotograbado, ¿no? Etcétera, ¿no? Y que bueno, pueden ser copias creadas, ¿no? Que por ejemplo, pues anteriormente, por ejemplo, las Biblias antiguas, ¿no? Eran copias, pero había un trabajo artesanal, ¿no? Este, Ahora, pues, por ejemplo, en lo digital, pues, por ejemplo, puedes manipular una imagen, ¿no? Pero ya la manipulación, ¿no? Del original ya no es el mismo, ¿no? Pero bueno, aquí es ir jugando un poco con esta dimensión, ¿no? Que en realidad juega mucho con lo estructuralista.
el término que retoma Villafañe de Maldonado, ¿no? De modelar, simular, clasificar, ¿no? Y que puedan haber estructuras espaciales, temporales y relacionales para ubicar. Esto es como hacer una tipología de imágenes, ¿no? Muy, muy, muy dentro de términos estructurales, ¿no? Espacio-tiempo, ¿no? Cómo se van a formalizar, ¿no? Si son, podemos analizar imágenes dinámicas que sean objetivas, ¿no? En términos estructurales, porque se pueden analizar, ¿no? O sea, que sean fijas o móviles, ¿no? O sea, hay veces que hay fotografías que parece que están borrosas, ¿no? Pero es porque hay un objeto en movimiento, ¿no? Eh, pero bueno, eso tiene que ver con la percepción, ¿no? O por el soporte, ¿no? Si es dimensional, bidimensional, son planas, estereoscópicas, si hay criterios temporales, aislados o secuenciales, o si son estáticas y dinámicas. Vamos a ver aquí algunos ejemplos, ¿no? Se puede ser fija cuando decimos, es una fotografía fija, ¿no? O puede ser en movimiento, ¿no? Porque pues, está movida, ¿no? Entonces, son categorías que me permiten dentro de la parte isomorfista ya darle una categoría dentro, por ejemplo, las fotografías, ¿no? Plana, ¿no? Que solamente hay dos planos, ¿no? O sea, no me refleja aquí una tridimensionalidad, ¿no? Son relieves, ¿no? O en una idea de relieve plano, ¿no? Estereoscópica, ¿no? Que bueno, estos son ejercicios de la tercera dimensión, ¿no? Eh, digo, no sé, bueno, a algunos luego les cuesta trabajo ver las imágenes estereoscópicas, ¿no? Que tenemos una taza, ¿no? Quien pueda ver los estereogramas. Bueno, los estereogramas es un fenómeno óptico, ¿no? De distorsión, ¿no? De cómo hacemos el ajuste del enfoque de la retina, ¿no? Jugando con los dos ojos, ¿no? Y es como si, por ejemplo, aquí yo pudiera ver como unos 5 centímetros atrás del ordenador sin ver por atrás del ordenador, ¿no? Es un fenómeno óptico de distancia. Es lo que a veces tenemos aquí, ¿no? Si no, pues bueno, ya en alguna otra sesión vamos a ver esta parte, ¿no? La holografía, ¿no? Que bueno, ahí tiene que ver con nivel 8 o 9, ¿no? De la representación, ¿no? Simultánea, que bueno, aquí ya tiene que ver con las partes de composición. Lo vamos a retomar ya en la parte de composición de la tercera unidad. Pero bueno, de algún modo son clasificaciones del isomorfismo, ¿no? La secuencialidad, ¿no? Que tiene que ver mucho con el cómic, ¿no? O sea, unimos los espacios por elipsis, ¿no? Entre cuadro y cuadro, ¿no? Entonces, bueno, estos cuadros, ¿no? De este cómic, ¿no? Que bueno, no, hace mucho que no reviso la página de los videos, pero bueno, eran famosos hasta unos 10 años, ¿no? Pero bueno, el cómic, ¿no? O sea, son imágenes secuenciales, ¿no? Que vamos rellenando los cuadros, ¿no? Y pues, bueno, tenemos un sentido, ¿no? Las pinturas estáticas, ¿no? Que aunque se confunde mucho esta con por ejemplo, la imagen fija, ¿no? Este, mm, pero es esta en el sentido de que, bueno, puedo mantener mi mirada, ¿no? En un frame, ¿no? Como en algo es fijo, ¿no? Y dinámica, pues aquí no hay el fenómeno de la fotografía móvil, ¿no? Pero podemos hacer alusión a que como que el cuadro, ¿no? Me implica hacer un recorrido visual por todas las miradas, etcétera, miran al objeto, ¿no? Aquí tiene que ver luego mucho la parte de la sección áurea para luego hacer un seguimiento, ¿no? Hacia dónde está el punto que me va a llevar, ¿no? Está recaído por acá, ¿no? Pero bueno, es dinámico porque aunque se esté fijo, aunque esté estático o fijo más bien, me implica un recorrido visual, ¿no? Y bueno, aquí hasta aquí yo le dejo esta dimensión, porque, bueno, ya después vamos a retomar la tercera unidad, la parte de Magariños, ¿no?
en donde, pues bueno, tendríamos que ver, ¿no? Toda esta implicación ya de la teoría, ya la confrontación de la visión estructural y semiótica, incluso hermenéutica, de todos estos conceptos que, bueno, más bien rodean mucho lo psicológico, ¿no? Aquí, bueno, me fui mucho con las categorías que a lo mejor ya adelantan un poco esta parte que vamos a ver, pero tiene que ver con que hay una medida clasificatoria, ¿no? Con la que juega justo Villafañe, ¿no? Y cómo la abstracción y conceptualización visual, pues son partes reflexivas, ¿no? Y que es una dimensión donde nosotros, vamos a ir reflexionando, vamos a ir retomando para ubicar lo que ya son los elementos morfológicos de la imagen, que es el punto, línea, plano, textura, color y forma, ¿no? Eh, en Dondis, pues bueno, luego juega mucho con la parte dinámica, ¿no? Movimiento, tensión, ritmo, ¿no? O escalares, ¿no? Que es dimensión, formato, escala y proporción, pero este es como un avance todavía, o puente todavía dentro de la filosofía de la imagen, a la parte conceptual del objeto, ¿no? Entonces es importante aquí vislumbrar estas dimensiones, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario, ¿no? Sobre este tema. Aquí, a ver si antes de compartir por último, como siempre, luego un meme, ¿no? Si quieren ir comentando algo, ¿no? Que bueno, tiene que ver mucho con la dimensión de la imagen, ¿no? De qué es lo que se muestra y cómo se muestran las cosas, ¿no? Pero no sé, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta antes de pasar a una reflexión final? No sé, opiniones, no sé si les costó trabajo el texto, cómo van con eso. Digo, hay algunos que ya lo habían revisado, pero bueno, para la clase ya la opinión, ¿no? Nadie. Profesor, yo tengo una duda. No duda, Dime. sino como algo que iba a comentar desde el inicio. Ajá. Bueno, es, em, es que me quedó como la intriga. No sé que no desenvuelve muy bien en el texto el autor, como en sí. Bueno, me costó mucho trabajo también, pero al inicio, como comenta algo que dice que existe un problema más, o sea, que existe un problema entre cómo definir la percepción, ¿no? Si es más epistemológico que metódico y pues obviamente es más epistemológico, pero también retoma unos conceptos, bueno, no unos conceptos, sino retoma como las conductas y la polisemia y me quedo duda en referente a la polisemia, cómo entraría en estos, o sea, ¿qué se refiere como con polisemia en una visión más epistemológica? Ok. Ubicamos su esquema formal, ¿no? Este, él habla de estas fases, ¿no? Tres fases, ¿no? Donde hay una recepción como una sensación visual, ¿no? Y luego almacenamos, ¿no? Y tenemos una memoria, ¿no? Y procesamos, ¿no? Entonces ahí el pensamiento visual ajusta, ¿no? Entonces es interesante ahorita que al señalar toda esta parte de la polisemia, como la entendemos, ¿no? Algo que puede significar muchas cosas, ¿no? Y entonces la polisemia pues viene a ser como esa delgada línea de, aunque me digan que es una fotografía de algo, no sé, estoy pensando como en un icono a lo mejor engañoso, ¿no?
en realidad es otra cosa, ¿no? O interpretamos, ¿no? Hacia un modelo abstracto de generalización, ¿no? Entonces la polisemia es una parte a lo mejor que juega, ¿no? A lo mejor con modelos, ¿no? O sea, posibles modelos, ¿no? O sea, yo puedo presentar una suástica y es un icono, símbolo polisémico, ¿no? Un objeto polisémico visual. Se puede abstraer dentro de la filosofía oriental, ¿no? De la reflexión, del espíritu, ¿no? Pero alguien lo puede interpretar bajo el Tercer Reich, ¿no? Ambos modelos son válidos, ¿no? En términos de abstracción y generalización. En términos a lo mejor pragmáticos, ¿no? Eh, conviene ubicar en dónde está ubicado este objeto, ¿no? O sea, si hay una persona que se pone acá la suástica acá, pues obviamente me determina o me centra el objeto a un modelo ya más claro, ¿no? Si yo pongo la suástica como en ¿qué será? En algún objeto blanco, a lo mejor con ciertas alusiones orientales, ¿no? Etcétera. Bueno, es un modelo espiritual. Ahora se iba a retomar más con, creo que los Juegos Olímpicos, creo, no sé, algo así. La resignificación, ¿no? Entonces, aquí hay una dimensión, ¿no? Y vale la pena que comentes esta parte, ¿no? Que tiene que ver con lo epistemológico y con el método. Lo epistemológico quizá viene a ser esta reflexión muy difícil de concebir la categoría de percepción, ¿no? Y conocimiento, ¿no? Porque la retoma desde la filosofía y luego a lo mejor entre algunos elementos psicológicos, ¿no? Helmholtz, ¿no? Por ahí, ¿no? Y no sé si Wundt es otro contemporáneo, pero eh, dices, la filosofía tiene métodos específicos, pero necesita antes partir de las categorías, ¿no? Entonces, incluso creo que es un problema que incluso inunda también las reflexiones de tesis, en donde primero tienes que fijar epistemológicamente tu construcción del objeto de estudio, ¿no? Entonces, aquí el doble esfuerzo de la teoría de la imagen es que pueda generar una visión teórica, epistemológica, con la cual se justifique su estudio, para pasar a la parte descriptiva, ¿no? Y en la parte descriptiva, pues a lo mejor ya se ubica o se aplica un método. Y aquí el método a lo mejor lo ubica como una parte más psicológica. Recepción, almacenaje y procesamiento. Pero es un método a lo mejor muy cerrado, ¿no? Todos los modelos siempre van a ser cerrados. Lo importante es que en esta dimensión, o sea, lo que ustedes deben de aprender es que cada filosofía puede tener un método y cada análisis de imagen puede tener un método. Lo importante es que cuando lleguen de A a Z para analizar una imagen, puedan integrar, ¿no? Que de ser, primero definir estas categorías, las cuales yo voy a determinar. Se ubican en una tradición de pensamiento determinado. Esta tradición dice que estos conceptos son válidos, A, B, C, D. Y luego yo los paso a la dimensión donde yo estaría determinando de esta selección de términos de tal autor, ubico estas categorías, ¿no? Y entonces ya describo mi objeto, ¿no? Desde una parte a lo mejor este objeto es de tal manera, ¿no? Y luego lo paso después a una parte, bueno, aquí vamos a hacer el ejercicio analítico de los conceptos, ¿no? Y yo los aplico hacia un método, ¿no? Y entonces, por conclusión, esta eh, análisis descriptivo, ¿no? Implica tal cosas, ¿no? Y hay otros niveles, ¿no? Que yo puedo llegar incluso más, ¿no? Que sería el nivel de interacción o de aplicado, ¿no? O sea, aplicado para hacer a lo mejor una campaña publicitaria, etcétera, y ya lo presento, ¿no? O una película, ¿no? Bueno, quiero hacer una película minimalista, ¿no? Pero ¿de qué tipo de minimalismo? No, pues
pues a lo mejor desde un aspecto godardiano, o uso un elemento acá de estas películas, taca, taca, ¿no? Uso estas categorías y hago una película ahí medio conceptual, ¿no? Puede funcionar, pero yo tengo muy claro eso, ¿no? Y creo que ese es también el trabajo de que puede causar trabajo algunos textos, porque cada uno se dilata mucho en hablar de la teoría, ¿no? Y es así como, pues bueno, o sea, a lo mejor ahí sí pueden tener mucha razón a lo mejor los colegas, ¿no? Que los que les dan ahí bolitas y palitos y que nada más les dan un método, ¿no? Pero lo dominan bien, ¿no? O sea, su curso es así como y ahí es como, por ejemplo, pues en teoría del discurso, ¿no? En teoría del discurso, que yo sepa, no te tienen que enseñar a redactar un texto, ¿no? Te ubican una serie de elementos de, pues, a la teoría de Teuvandig, de Benveniste, etcétera, para ver cómo se puede desglosar un texto. Greimas, ¿no? Y en la parte aplicada, pues, es para que yo pueda hacer un ejercicio retórico ya redactado, pero yo ya debo ser redactor, ¿no? Y un poco aquí pasa lo mismo, ¿no? En la teoría de la imagen que me ubican métodos muy específicos, no para enseñarme a tomar fotografía o a pintar, ¿no? Puede ser divertido, ¿no? Está padre, ¿no? Pero yo ya puedo deconstruir un objeto visual, ¿no? Y eso es un poco la comprensión, ¿no? Entre lo epistemológico y la parte del método, ¿sale? Entonces, y resulta muy, muy interesante, ¿no? O sea, porque ahorita el ejercicio que hicimos, bueno, pues lo hicimos bajo del niño rata, pues es un ejercicio de descripción de modelización, ¿no? Y es una aplicación, y es una explicación posible. Y ya con eso, al menos, pues, si no quieren morirse de hambre, etcétera, pues ya venden sus notas, ¿no? Y un análisis del meme tal, ¿no? Y pues, seguramente van a llegar a diario memes. Ahora vamos a deconstruir este meme, ¿no? Y así podríamos echarnos una clase, ¿eh? Con 20,000 métodos y pues, estar viendo una imagen, ¿no? Pero por ahí va. ¿Sale? Entonces, no sé si este, más o menos te guíe y bueno, más o menos no, pero no confundir más, porque luego dicen que me debrayo mucho en lo filosófico. Digo, si no me callan, pues yo estoy acá, bla, 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 ¿no? Digo, a mí me encanta, ¿no? Andar hablando, pero, este, gracias, Mon, gracias, te agradezco una buena pregunta, ¿no? Me despierta, pues, caray, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna opinión, no? ¿Alguna reflexión, no? Porque, digo, este, algunos de ustedes a lo mejor también tomaron curso con Julio Horta en significación, ¿no? Y quizá me cachen un poquito aquí esta parte de la pragmática, ¿no? De la comprensión kantiana de las cosas, ¿no? Pero es una apreciación, pero otros habrán tenido otra formación más bartesiana, ¿no? Más de Humberto Eco, ¿no? Estos, digo, Humberto Eco tiene textos buenos, ¿no? No, tampoco en las apreciaciones que luego hago en contra de él es porque, bueno, creo que desdibuja luego mucho a Peirce, ¿no? Bueno, aquí es interesante meme, no sé cómo podrían independientemente del culto, ¿no? ¿no? Pero, por ejemplo, pero me gustó un poco la reflexión, ¿no? Que incluso me aboca un poco a la parte de Foucault, del texto clásico de no es una pipa, ¿no? Cuando vemos una representación, ¿no? Aquí dice el texto, ¿no? Por si no se puede leer, ¿no? Dice, ponen aquí estos dos iconos, ¿no? El primero es el verdadero rostro de Jesús y el segundo un arquetipo creado por pintores. Y dices, bueno, pues aquí, y luego alguien replica, ¿no? El primero es una recreación del verdadero rostro de Jesús de Nazaret, el segundo es la imagen pintada por Miguel Ángel, quien a su vez se inspiró en su bello amante, lo inmortalizó como el Hijo de Dios y su rostro es venerado y reconocido alrededor del mundo.
no hay prueba del amor más hermosura que este amor pasional, eterno y homosexual. Entonces, es interesante porque, bueno, aquí nuestro guía de turistas, ¿no? No sé, se llama este Luis o no sé, bueno, en fin, ¿no? Explica, ¿no? Es una interpretación del cuadro, de los cuadros, ¿no? Pero me gusta mucho la parte de recreación, ¿no? La parte de recreación, ¿no? Porque para mí yo la vería como representación, ¿no? Porque más allá de hablar de los mitos, ¿no? O sea, se puede vislumbrar, ¿no? O sea, esta no es clase de religión ni nada, ¿no? Pero hay un poder interesante en los símbolos. Y los símbolos tienen vida por sí mismos, ¿no? O sea, no se trata aquí de si creas o no en el icono, ¿no? Sino del poder simbólico que estos emanan, ¿no? Porque de algún modo, pues estas dos son representaciones, ¿no? Y como diría Foucault, hablando de la pipa, ¿no? De ceci n'est pas une pipe, el que crea que es una pipa que se la fume, ¿no? Porque no, tenemos representaciones, ¿no? Y más allá de la veneración de lo que decía Goubert en la batalla de las imágenes, el culto a la imagen no es el culto por sí mismo, al objeto, sino a la imagen. Se vale el culto a la imagen cuando está aquí en la mente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo de abstracción, no? Entonces, de algún modo, ¿no? Pues nos permite, ¿no? Entender cómo vamos creando los objetos que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, de algún modo, implica que a lo mejor podemos tener diversos cultos a la imagen, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Interpretaciones diversas, ¿no? Al fin y al cabo son representaciones, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinen, ¿no? Sobre esta dimensión. Digo, aquí ya cerrando la... A ver si alguien iba a decir algo por ahí, perdón. ¿Nadie? Bueno. Ok, pues bueno. Ok, pues cerramos esta parte, ¿no? Sobre la reflexión, ¿no? Que tiene que ver también con este concepto difícil, ¿no? Que es la percepción, ¿no? La categoría percepción está muy... no es un concepto inocente, ¿no? También, ¿no? Hay que señalarlo, ¿no? Porque es un concepto que lo usan mucho, ¿no? Y está implicado, pues bueno, ya lo veíamos en el empirismo, ¿no? En, el racionalismo, ¿no? Pero se usa mucho en la parte psicológica, ¿no? Vamos a ver las siguientes sesiones ya cosas sobre la gestal, ¿no? Y es importante que ahí pues vayan revisando, comprendiendo, ¿no? Algunos elementos, ¿no? Que van a ser una dimensión que entra mucho con lo estructural, ¿no? Porque en lo estructural se busca como esta parte de la doble articulación, la unidad mínima con la cual se puede determinar la parte lingüística, y entonces la gestal entra de manera muy interesante porque parece que comienza también a trabajar con la parte con una visión de qué es forma, ¿no? La percepción de la forma, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí entonces le vamos a dejar el día de hoy. No sé si, bueno, antes de que... ok, el canal de YouTube, bueno, ahí estoy subiendo todas las videoasesorías. Eh, el canal es de filosofía, ¿no? Pero
aquí voy a dejar el perfil, ¿no? De hecho voy a compartir a ver si puedo compartir la pantalla, ¿no? Creo que está como filosofía John Herr. Vamos a hacer una captura aquí del canal, ¿no? Digo, y ya con esto a lo mejor voy cerrando, ¿no? Pero aquí, tenemos el canal, a ver si ya. Aquí es donde he ido subiendo los videos, ¿no? Entonces, digo, bueno, este canal lo había abierto hace un año, ahorita ya por la dimensión de las videoasesorías, pues ya ha ido creciendo un poquito, ¿no? Entonces casi estoy subiendo 2 videos a la semana, ¿no? Aquí todavía habían algunos videos, ¿no? Que no son propios de la materia, pero aquí es donde, por ejemplo, pues, está la parte de la primera videoasesoría de 30 de marzo, ¿no? La segunda, ¿no? Bueno, esta tiene que ver con teoría de la significación, porque también estoy impartiendo significación en SUA. Ahí quien tenga lagunas o voy a, eh, si les interesa, bueno, los sábados cada 15 días, estaré ahí retomando lo que es teorías de la significación. También hay otra materia que doy de introducción al pensamiento político moderno, ¿no? Que ahí, pues bueno, ahí es una reflexión sobre la parte filosófica del pensamiento moderno, pero bueno, aquí está ya la tercera, la jerarquía de los sentidos y del bisante de la realidad virtual, ¿no? Entonces ahorita ya en unas horas pues vamos a subir la última sesión, entonces y así pues se va a ir alimentando el canal, ¿no? Entonces bueno, si hay alguna otra duda, pregunta, pues entonces con esto cerraríamos entonces la sesión, ¿no? De todas formas, les pido que, pues bueno, si pueden ir participando más, les agradecería, ¿no? Bueno, ahorita ya Carly creo que ya se había ido, no sé. Pues hacemos el recuento, ¿no? También servirá como para, bueno, siempre hago el recuento, además de darles la despedida y señalar su presencia, pues también me sirve para ubicar su asistencia, ¿no? Y participación virtual, ¿no? Eso ya lo iremos apuntando un servidor y Marisol, ¿no? Para que ubicamos esta parte de calificación. Nos acompañó, pues bueno, Brano Rodríguez, Eduardo Alejandro, Gina Ramírez, Héctor Camilo, Juan José, Karen Hernández, Karen Telles, Mónica Jimena, Jesús Tobar, Uriel Zamora, Carly, bueno, Carly ya se fue. Y bueno, pues también le agradezco mucho a Marisol Morales. También les recuerdo que hay que participar en el foro, ¿no? Estuvimos ayer corroborando de todas formas su funcionamiento, un servidor y Marisol, en la plataforma funciona bien, entonces, pues bueno, anímense ahí a participar, también es parte de la calificación. Por último, pues bueno, no queda más que, creo que señalarles que, bueno, no, creo que pues sigan ahí en continuidad haciendo las lecturas y que vengan preparados también con preguntas. Aquí pues lo importante es participar y que de algún modo pues puedan darse cuenta que no solamente es un rollo mío, ¿no? Aquí el, el mudo es el mudo que no quiere hablar, pues aquí no nos funciona, ¿no? Entonces, también no tendrán ahí eh, una mala justificación de que, bueno, las asesorías son nada más choro mío, etcétera, ¿no? Recuerden que la universidad es un proceso muy, muy, muy personal, ¿no? Y eso se lo digo a cualquiera que estudie en cualquiera de los sistemas, ¿no? O sea, la universidad por sí misma no es una condición direccional, ¿no? O sea, es formativa en términos del diálogo, ¿no? Entonces,
uno es autodidacta, aún teniendo clases presenciales, el ser autodidacta es lo que forma al universitario, ¿no? En esencia, por si no, revisan ahí el libro, novela de Noah Gordon del médico. Es una persona que por su propia vocación comienza a leer cosas de medicina y va a hacer un viaje a conocer a Avicena y es un espacio para perfeccionar conocimientos, no para que uno le den misa, ¿no? Entonces, bueno, por decir una manera, ¿no? Así, metafórica, ¿no? Discursos de presbiterio aquí no, ¿no? Entonces, de algún modo, recuerden que este es un espacio interactivo, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, si aquí no hay alguna otra, una parte, ¿no? Que alguien quiera decir algo, pues bueno, entonces cerramos esta sesión. Acabamos la parte de Villafañe, ¿no? Y les recuerdo que pues por ahí el siguiente texto, ya viene el que es de Villafañe y Norberto Mínguez. Vamos a ver la parte del ojo. Vamos a ver un poco la parte histórica del ojo. Reflexionan también con el texto de Joan Costa, que es diseñar los ojos, ¿no? Diseñar para los ojos. Es un texto un poco sobre la reflexión de la mirada, ¿no? Cómo almacena la información, cómo obtenemos la información de ahí. Y es el texto para la siguiente videoasesoría del día jueves. Bueno, sin más, pues bueno, les agradezco a todos, muchas gracias y pues bueno, hasta la próxima. Bye, hasta luego y nos vemos.